vamos a mirar una advertencia a los cónyuges creyentes en los matrimonios desiguales. Todos estos días hemos estado hablando de este tema, no porque no haya otro tema en la Biblia, sino porque creo que vamos a pasar un tiempo con algunos, al menos de mi parte, de algunos sermones, llamémosle misceláneos, que queremos tocar algunas necesidades particulares, dar luz en cosas que hasta ahora no hemos podido dar luz y que no podemos a veces interrumpir una serie para darlos, así que téngame paciencia estos días. Espero terminar el tema, al menos parte del tema. Usted sabe que un tema uno nunca lo agota y está bien hacerlo así. Así que esta advertencia a los cónyuges creyentes en los matrimonios desiguales la tomaremos del texto que vimos, un texto muy conocido de Hechos 5, 1 al 11. Cuando el Señor instituyó el matrimonio allí en el Edén, hizo una desafiante afirmación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es una afirmación que se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Es una afirmación que se vindica constantemente en el Nuevo Testamento, pero no siempre es usada para apoyar lo mismo. Ese principio, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, es usado para distintas aplicaciones, lo que nos enseña cómo la Biblia razona, que un principio puede ser aplicado a diferentes asuntos, con diferentes propósitos. En un sentido, cuando 2 personas se casan, por así decirlo, esas personas desde ese mismo día vienen a ser un solo ser a través de un pacto, lo que no quiere decir que en la práctica lo sean. Al menos en el pacto matrimonial, vienen a ser un solo ser, una sola carne, según el Señor dijo. Pero todos los que estamos casados podemos, de hecho, certificar que no por haber hecho un pacto, al otro día amanecimos coordinados, como un solo ser con la pareja. O sea, es cierto que somos un solo ser, por supuesto, por la vía de un pacto, pero ya en la práctica, el matrimonio creo que se va a tratar, todo el matrimonio se va a tratar del esfuerzo de la pareja para que eso que son en el pacto vengan a ser en la práctica una sola carne. Esto es, que la pareja se debe esforzar por compenetrarse en una misma mente, ser de un mismo sentir, de un mismo parecer, de los mismos propósitos, que cumplan armónicamente los propósitos de Dios para el matrimonio. Por eso se escucha cada vez que hay un matrimonio unos votos fuertes de compromiso, de fidelidad, de compañía, de amor y más. Las parejas pactan estar juntas en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, en las ganancias y en las pérdidas. Pero escúchese, jamás hay un compromiso que diga: prometo estar contigo en lo lícito e ilícito, en lo legal y lo ilegal, te acompañaré hasta el cielo o hasta el infierno. Espero que note que los compromisos matrimoniales tienen un contexto apropiado en el cual se dan, y es el proveer compañía a un individuo para lo que es bueno, justo, amable, recto, lícito, de buen nombre, de buena reputación, y que la unión matrimonial no está creada para convertirse en un concierto para delinquir ni para pecar. ¿Conoce el término concierto para delinquir? Los niños me imagino que escuchan allí, tal persona fue procesada por concierto. No significa que tomó un instrumento y se puso a hacer algo. Concierto.
Concierto significa que se concertó con otro para delinquir. El matrimonio no está supuesto para convertirse en un concierto para pecar, para delinquir. Ponerse de acuerdo en los matrimonios es una gloria, es un gran logro. Las parejas que se han tomado en serio los principios bíblicos maduran en esto. Y a veces, como le he dicho en varias exposiciones, a veces las parejas nos ponemos de acuerdo con una mirada a la distancia, ¿verdad? Miramos, ya usted sabe cómo abrir el ojo, qué medida, el otro le copió, pum, y pum, allá va el niño a ser castigado. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya no sabemos cómo, es una sola carne, ya usted sabe. Y hacer eso es una gloria. Y eso no sale así, hermanos. Lo que toca hacer, hermanos, es que toca hablar, conversar, leer libros juntos, meditar en la escritura, volver a conversar, volver a hacer las cosas de tal forma que haya una coordinación. Y hacer eso es una gloria en los matrimonios, concertarse, unirse. Pero el caso de la pareja que nos señala Hechos 5 es despreciable. Tenemos una pareja que se puso de acuerdo para pecar. En el versículo 9, Pedro le pregunta a la esposa, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que la pareja llegó un momento donde se sentó para conversar, no para cómo hacemos las cosas bien, cómo nos esforzamos para lo lícito, lo bueno, lo justo, no, sino cómo convenimos para pecar. Esto es despreciable. La palabra convenir en este texto es sinfoneo, de donde derivamos sinfonía, es decir, armonioso, concordar, ponerse de acuerdo, armonizar. O sea que este matrimonio se sentó a decir, pongámonos de acuerdo en esto. Es una gloria si se usa para lo que el Señor la puso, para lo bueno, pero esta pareja de esposos que fue constituida para convivir y estimularse a las mejores cosas, a los mejores intereses, honrando a Dios, se puso de acuerdo para desafiarle, para mentirle, para deshonrarle. Y el Señor los ejecutó a ambos. Por eso déjeme darle el principio número 4, que es en sí una advertencia. Quise ser sugestivo. Y el principio 4 dice, no acompañe a su cónyuge al infierno, ni acuerde con él ponerse en cualquier camino desafiando a Dios. No acompañe a su cónyuge al infierno, ni acuerde con él ponerse en cualquier camino desafiando a Dios. En primera medida, miremos el caso que nos presenta la Escritura. Estamos en el contexto, y usted sabe, hermano, que gran parte del sermón la dedicamos al contexto, pues para que entendamos de qué se trata. Estamos en el contexto de las realidades y las necesidades de la primera iglesia en Jerusalén. Mucha gente estaba viniendo a la fe y el libro de Hechos nos comenta cómo empezó la dinámica de la iglesia a funcionar. Recuerde que no había una iglesia como tal, sí había el pueblo de Dios, por supuesto, pero luego se funda la iglesia como tal, empieza a progresar muchas dinámicas que luego en las cartas vemos que ya están funcionando, pero en Hechos vemos cuando se da inicio y pasan muchas cosas complejas aquí. Como toda iglesia, cuando se toma en serio la palabra de Dios y el Espíritu Santo gobierna con libertad una iglesia local, dice la palabra que los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Sí ve? Lo que pasa en el matrimonio está supuesto a pasar en la iglesia. ¿Por qué? Si un matrimonio es una gloria, que los dos sean una sola carne, para una iglesia es una gloria ser de un mismo corazón y un alma. Y eso no nos viene cuando decimos sí y pasamos a ser de la membresía. Por pacto, sí, somos de un corazón y un alma, pero en la práctica,
la membresía se va a tratar de que nos esforcemos por ser de un solo corazón y un alma. Fruto de ello empezaron a tener en común todas las cosas. Era una muestra del nacimiento de un nuevo pueblo que tenía mayores compromisos, mayores esperanzas. Hubo un avivamiento de generosidad, de hermandad, de buen testimonio. Hubo una real preocupación por aquellos hermanos desfavorecidos que se añadían a la fe, por aquellos huérfanos, viudas, perseguidos o desamparados por causa del Evangelio. Recordemos que para el entonces no había un sistema de asistencia social que aliviara estos casos, y la iglesia dio un poderoso testimonio de la fe aliviando estos asuntos. Quizá hoy no estamos en el mismo contexto, pero la virtud que mostraron de generosidad, de asistencia al desfavorecido fue ejemplar. Ahora, yo quiero hacer algo en virtud de la claridad bíblica. Permítame decir que aquí encontramos un principio o norma que debe ser permanente y una aplicación particular que no necesariamente es permanente. ¿Ya? Esto no viene en el sermón como tal, nos sirve para analizar Hechos 5, porque a veces, Hechos 4 y 5, porque a veces por no entender esto, le exigimos a los hermanos, bueno, algo así como, si usted viene a Cristo realmente y se toma en serio a Cristo, tiene casa, véndala. ¿Ya? Cuidado. Aquí hay un principio o norma que es permanente, que se vivió allá, que la debemos vivir hoy, y que cualquier iglesia que se tome en serio la palabra la debe vivir, y hay una aplicación particular que no necesariamente se debe practicar siempre a cada momento, sino que se aplica de acuerdo a la circunstancia. Muchos han llegado a la conclusión, generalmente el pobre, que es una norma e ideal que las iglesias tengan todo en común y que los hermanos más pudientes deben venderlo todo y dárselo a los pobres para que no haya necesidades, una especie de comunismo cristiano. Esto no es correcto. Primero, la norma permanente es ser de un corazón y un alma. Ese es el principio. La norma permanente es la generosidad y la ayuda mutua. La norma permanente es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la aplicación particular va a depender del contexto donde se encuentre la iglesia. ¿Ya? En este momento, hermanos, que, por ejemplo, mujeres eran realmente abandonadas por sus maridos a causa del Evangelio, la iglesia se movió a aplicar el principio de la generosidad a ese contexto, a ese caso específico. Hoy su pastor le ha dicho a muchos de ustedes, hermano, para que en 10 años no sea carga para la iglesia, es mejor que empiece a cotizar pensión y salud. ¿Sí ve cómo se aplica el principio? Pero el punto es, hermano, la aplicación particular de vender todo para un fondo común, de que lo que consigue un hermano viene a ser de todos, no es necesariamente así. Es más, ni fue así, ni es así. Si a esa conclusión llegó, tiene que volver a leer. Eso de que lo que consigue un hermano estando en Cristo ya es de todos, eso no es bíblico. Por dos motivos. Primero, porque se destruye el principio de propiedad privada. Y segundo, se destruye el principio de ofrenda voluntaria. Déjeme explicarle. Note que el apóstol Pedro le dice a Ananías en el 5:4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Sí, hermanos? Es decir, venir a Cristo para Ananías no significó que le era obligatorio venderlo y ponerlo a los pies de los apóstoles. El apóstol dijo, era suya, propiedad privada, era suya. Si usted la hubiera retenido para que si usted la vende y la retiene, no pasa nada. Es más, y vendiéndola no estaba en su poder. Usted puede hacer con ella lo que quiera, hermano. Ese es el principio. Propiedad privada. Y segundo, si es obligatorio vender todo lo que uno tiene y darlo, donarlo a la iglesia,
ya no existiría el principio de ofrenda voluntaria. ¿Me hago entender? Porque si todo es de todos, si lo mío ya es de todos, no puedo decir que yo saco de lo mío para ofrendar. Se destruye el principio de la ofrenda voluntaria. Así que no lleguemos a conclusiones, hermanos, ni tengamos expectativas, sobre todo la gente que no tiene es generosa con las posesiones de otros. ¿Se dan cuenta? Este hermano debería vender esa casa, darla para la iglesia, y ese carro. ¿Sí ve? No toman en serio la palabra. Todas las cosas en común. Un momento. Porque así vamos, usted también debería vender lo poco que tiene. ¿Verdad? El principio sí es la generosidad. Las iglesias deben ser sensibles a las necesidades que afrontan y se deben mover de forma sabia para aliviarlas. Y a veces la forma sabia es decirle, hermano, aquí están recibiendo personal, mande la hoja de vida. ¿Ya? Las iglesias podemos ayudar de acuerdo al contexto. Debemos ser generosos, pero no es nuestro tema. Solo quería explicarle eso. Ahora, lo expliqué, pero traigamos de nuevo. En ese contexto de avivamiento, de la generosidad, de mucha gente necesitada viniendo a Cristo, de esa comunión extraordinaria, un hombre, el famoso Bernabé, que usted se va a encontrar en otros textos, que al parecer, hermanos, era un hombre acomodado, quiso vender una heredad. Algo, al parecer, inédito en las organizaciones religiosas, porque no era común que en el judaísmo se hiciera esto. En cambio, en el cristianismo, sí empezó eso a ser real. Ahora, yo sí le quiero decir, hermano, si usted, en su libertad, sopesando las cosas, usted, que tiene 1 o 2 heredades, o 5, las que sea, quiere vender 1 o 2 o las 5 y ponerlas a los pies de la iglesia, está en su derecho. Es suya. ¿Me hago entender? Pero en medio de esto, Hechos 4, 34 al 37 nos dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles, lo que quiere decir que ellos eran los que administraban los recursos, no literalmente a los pies, sino la ponían al servicio y los apóstoles administraban y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo lamento que en este texto que nos haya pasado lo mismo. Ese 5 no debería aparecer ahí enseguida. ¿Por qué? Porque el versículo 1 nos habla de lo mismo. Tenga eso lo que hizo Bernabé. Yo me imagino que muchos dijeron, esto es algo que no se había visto antes. Un hombre vender su heredad y ponerla a los pies de los apóstoles, lo que quiere decir que si lo hizo así fue porque fue público el asunto, fue un asunto de iglesia, no fue un asunto secreto, sino hermanos, yo quiero donar esto para la iglesia, para los necesitados, etc. Y en segunda medida, vamos a ver el caso de Ananías y Zafira. No lo desligue, porque va junto, Hechos 5, 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿nota cómo viene ligado a lo anterior? Quedamos en que trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, dice pero, como diciéndonos, en cambio, ¿en qué sentido? En cambio, Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. O sea, que hizo lo mismo, pero ahí está el cambio. Y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este hombre quiso imitar a los generosos en sus ofrendas, pero cuando tuvo el precio de la heredad en la mano, el corazón lo traicionó. Entendemos que él no falló como tal en no dar todo en lo que vendió la heredad. Él hubiera podido venderla y dar el 1%, el 2%, el 10%, la mitad, el 80%. Él estaba en su mano. ¿Qué implicamos allí? Implicamos que sustrajo de lo que se había comprometido a dar. ¿Me hago entender?
De eso fue lo que sustrajo. Esto de poner a los pies de los apóstoles nos indica que habían cosas formales que se hacían. Así que posiblemente cuando vieron a Bernabé hacer eso, posiblemente Ananías dijo, hermano, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Pero cuando tuvo el dinero, dijo, uy, eso es mucho. Sustrajo. Entonces entienda que no es que lo malo fue en no dar todo. El día de mañana usted recibe una ofrenda, muchos hermanos han hecho eso, he recibido esto, una herencia, lo que sea, quiero dar un porcentaje, está bien hermano, no tiene que dar todo, si puede dar todo y si quiere dar todo, gloria a Dios, pero está en su mano. El punto no fue dar más o menos, sino el punto es que violó un compromiso que él hizo. Y aunque nadie supo en cuánto él vendió la heredad, Dios sí lo sabía. Afirmamos lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque así como de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras viene la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ¡no sabía! ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dígame, hermanos, si Hechos 5 no es el cumplimiento literal de esto. Fueron a la casa de Dios, se comprometieron. Luego de lo que se comprometieron, no cumplieron su voto y el Señor se enojó con ellos y los destruyó. Cuando el hombre fue a llevar la ofrenda, Pedro le confrontó. Dios le da la última oportunidad de hacer el bien. Ya había hecho mal. Y Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Mire, Dios es misericordioso. 30 segundos antes de morir. ¿Vendiste en esto la heredad? Sí, en esto. Y a todo lo que ya había hecho, le añadió la mentira deliberada. No pecó delante de los hombres, delante de Dios, frente al cual hizo un voto. Hizo un compromiso voluntario, nadie lo obligó. Como hacemos los pactos de membresía, nadie le obligó. Nadie lo obligó. Debería cumplirlos para que Dios no lo destruya. Pero sustrajo del precio y mintió. Y este me sirve de prototipo, de modelo, para que aquel marido que es insensato, que toma la iniciativa para hacer el mal. Pero ahora hablemos de Zafira. Le voy a contar la historia cronológicamente, no como aparece en el relato, pero cronológicamente, de cómo debieron suceder los hechos. Me imagino que ella estaba allí cuando su marido se comprometió a dar el precio de la heredad. Luego convino o acordó con su marido quebrantar su compromiso y sustraer del precio. Eso lo sabemos por el versículo que dice, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. O sea que ella convino, ella supo de su compromiso, supo lo que el marido quería hacer y convino en eso. Luego el versículo 2 nos dice que ella estaba allí cuando su marido sustrajo del precio. Dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Muy importante, porque si ella no hubiera sabido, Dios no la justicia, hermano. Así que ella vio cuando su marido se comprometió, acordó sacar del precio, estaba allí cuando él sacó del precio, y luego, a las 3 horas, cuando va a averiguar por su marido, el Señor le da la última oportunidad de revertir.
usted entienda cómo Dios nos trata de forma individual. Ninguno muere por el pecado de otro. El alma que pecare, esa morirá. Entonces Pedro, versículo 8, le dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Se le dio la oportunidad individual de no participar del pecado de su esposo. Ella mintió, prefirió ser leal a su esposo y ponerse del lado suyo para mentirle a Dios. Entonces, como fue solidaria con su esposo para el pecado, Dios la solidarizó en el juicio y también cayó muerta. Principio 4 dice, no acompañe a su cónyuge al infierno, ni acuerde con él ponerse en cualquier camino desafiando a Dios. ¿Lo ve justificado en la Biblia? ¿Es un principio bíblico? Sí, por supuesto. Ahora vamos a los principios. Entonces, punto 1, vimos el caso. Segundo, el caso de Ananías y Zafira. Y 3, ¿qué principios derivamos de este caso? Exhorto a todos los matrimonios creyentes desiguales, aun si ambos no son creyentes, a que notemos que la unión, lealtad, compromiso, amor y acuerdos matrimoniales tienen una finalidad hacia lo bueno, lo lícito, lo correcto, pero nunca fue instituida la unión matrimonial para unirse o convenir en pecados. Todavía aún más exhorto a los creyentes a que no acompañe a su cónyuge hasta el infierno, ni se ponga del lado de su cónyuge para contristar al Espíritu de Dios, ni a contradecir el Evangelio, ni a afrentar a Cristo, ni que acompañe a su cónyuge mientras usted menoscaba y daña su profesión de fe al hacerlo. No lo haga. El matrimonio no se estira hasta amparar estas cosas. Primer principio, entienda que la lealtad en pareja no es absoluta ni incondicional. La lealtad en pareja no es absoluta ni incondicional. Como creyentes, como quienes nos gobierna la palabra de Dios, nuestra única lealtad absoluta e incondicional, la cual damos a ojo cerrado, es única y exclusiva a Dios. Porque Dios no falla, Dios no miente, Dios no peca. Y por eso si el Señor dice, bótese de aquí abajo, mire hermano, bótese. Si el Señor dice, sacrifique a su hijo, no pregunte. Eso es lealtad absoluta, no haga preguntas. Ejercite su obediencia, su fe, así no entienda. Claro, el Señor no nos pone a hacer cada vez esas cosas, pero nuestra lealtad absoluta e incondicional, a la cual obedecemos a ojo cerrado, es solamente a Dios. Las demás lealtades tienen límites. Y estos límites son los que proveen la misma palabra de Dios. La lealtad que guardamos hacia nuestro cónyuge, o nuestros padres, o nuestros hijos, hermanos en la fe o amistades, debe ser enmarcada en principios bíblicos. Usted nunca puede decir, estoy con usted hasta la muerte. No, hermano. Ni a un cónyuge se le promete eso. Estoy con usted hasta la muerte en lo que es lícito, en lo bueno, en lo que la palabra de Dios aprueba, pero no incondicionalmente. Usted no puede hacer esos compromisos ni siquiera internos en su alma, como les he reprendido y exhortado a ustedes, hermanos, en la iglesia, que a mí me gusta que ustedes sean amiguis entre ustedes. Gloria a Dios. Me gustaría que fuera algo más maduro, pero bueno, si ahí van, está bien. Pero por favor, hermanos, ustedes no son amigos absolutamente, con lealtad absoluta y sin principios. Una persona puede ser leal en lo malo, y aquí la lealtad no es virtud, es pecado. Como cuando un amigo es leal a su compañero y no lo quiere defraudar, sino
permitiendo que éste traicione a su esposa mientras él es cómplice silencioso o mentiroso. ¿Sí ve? ¿Es leal a su amigo? Sí. Pero es una lealtad pecaminosa. Y tranquilo, vea, yo sé lo que usted está haciendo, usted está traicionando a su esposa, pero como yo soy su amigo y somos amistades incondicionales y somos el uno para el otro, mire, tranquilo, eso es pecado, hermanos. La verdadera lealtad o fidelidad en las relaciones interpersonales debe ser con principios o es pecaminosa. Y debe ser en todo aquello que es verdadero, bueno, honesto, justo, puro, amable. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, en todo lo que sea digno de alabanza. Un grave error y pecado se ve continuamente, mayormente en las mujeres creyentes, en virtud de su amor y compromiso y dependencias a sus maridos, nublan su juicio y se ponen del lado de sus cónyuges en contra de lo que es bíblico, lo bueno, lo justo y hasta en contra de todo lo que es apenas razonable. Mujeres prefieren negar el evangelio, la ley de Dios, lo que es correcto, lo que no aprobarían en otras circunstancias ni con otras personas, solo por guardarle lealtad a su cónyuge, que en este caso está equivocado, está pecando, no tiene razón. Que se ponen del lado de su cónyuge, solidarizándolo en su pecado, sosteniendo, mientras él sostiene un mal proceder, mientras hace daño a terceros. La mujer dice, es mi marido, yo debo estar al lado de él. Oh, hermano, recuerdo un consejo que pasó en nuestra iglesia de una hermana a otra. Estábamos tratando de llevar al arrepentimiento a un hombre en nuestra iglesia. Estaba haciendo una conducta muy mala en casa. Tenía un hijo no solo rebelde, sino estaba en malas conductas. Y nos estábamos moviendo pacientemente. Había pasado más de un año en esto, pacientemente como iglesia. Tuve la oportunidad de hablar con esta mujer y ella dijo, sí, usted tiene razón, lo que está haciendo él es pecado, con mucha paciencia para que la hermana no viera nada imprudente, mira, etcétera, muy bien, hasta que llegó un vocero del diablo que le dijo a la hermana, esposa de este hombre, mira, las mujeres debemos estar siempre al lado de nuestros esposos. Al fin y al cabo, estamos casadas con ellos, no con la iglesia. No debes dañar tu relación matrimonial por la iglesia. Qué horrible consejo. Nadie le estaba diciendo acabe con su matrimonio. Simplemente usted debe pararse del lado de lo que es correcto. ¿Qué hizo? Después de tanto tiempo, la hermana después cambia de parecer y dice, no voy a apoyar lo que están haciendo con mi esposo. Muchos de ustedes saben cómo terminó ese asunto. Es un consejo diabólico, aunque haya proferido de la boca de una persona creyente. Aún Pedro fue llamado diablo en un momento. Y esa persona, Dios quiera que se haya arrepentido de ese pecado. ¿Por qué? Porque esa familia hoy día sigue igual o peor. Y la que dio el consejo jamás ha podido tener ni un matrimonio ni una familia bíblica. Nadie está pidiendo que en casos difíciles no se use la solidaridad. ¿Ya? Como expliqué en la instrucción. No se trata de dejar expuesto a un cónyuge que peca, no. Pero lo que es correcto y lo malo es malo. Y no es correcto porque lo haga su esposo o su esposa no creyente. Eso no lo hace correcto.
Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Si un cónyuge no creyente quiere que el cónyuge piadoso participe del pecado, la primera lealtad del cristiano es con Dios, no con su cónyuge. Quizá la esposa tenga que decir, sin pelear: esposo, en esto no te acompaño, no haré lo que dices, no cuentes conmigo, eso sería pecar contra Dios. Es decir, no mentiré por ti, no robaré por ti, no estaré en ese lugar solo porque tú estás. Haré con esfuerzo otras cosas que me cuestan, así no sean mi gusto. Pero aquí hay un principio de mi Dios que no pasaré, una norma de la palabra a la que seré leal. ¿Cómo haría esto yo poniéndome a tu lado para pecar contra Dios? ¿Cómo lo haría? No lo haré. Y que Dios me ayude. No lo haré. Está previsto en 1 de Pedro 4:4 que a los no creyentes les parece cosa extraña que los creyentes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Está prescrito. ¿Quién se va a asombrar? El no creyente a decir: ¿y este por qué no me acompaña? Eso es lo que debe pasar. Y nunca debe pasar. Como dice el principio que estamos derivando, que en pareja haya lealtades absolutas hasta pecar si es necesario. No lo haga. No lo haga. Segundo principio, los acuerdos en pareja son buenos, pero jamás si son para el pecado. Los acuerdos en pareja son buenos, pero jamás para el pecado. Es una consecuencia y, por así decirlo, una ampliación del principio anterior. Lo uno manifiesta la lealtad interior y la base para tomar decisiones y direcciones. Aquí deseo poner de manifiesto el gran pecado de convenir con el cónyuge, de acordar o ponerse de acuerdo para pecar. Hablamos de esa planificación, de ese plan o acuerdos a los que se llega en pareja para desobedecer a Dios, para quebrantar su ley, para apartarse del camino de la justicia y más. Muchas personas solas no pecarían, pero estando acompañadas encuentran el valor que les hacía falta. ¿Acaso el pecado acordado con otros es más excusable que el pecado solitario? No, es pecado. El hecho que otro lo haga, que muchos lo hagan o que todos lo hagan, no lo hace correcto. El caso de Ananías y Zafira fue el de ponerse de acuerdo para sustraer del precio. Imagínese, usted necesita tener pantalones para hacer eso con su cónyuge. ¿Sabes qué, amor? ¿Por qué no mentimos? Debe tener pantalones y bien demoníacos para hacer eso. Para mirar a su cónyuge, que le ha profesado amor, con quien ha leído la Biblia posiblemente, y decirle: ¿por qué no pecamos en esto? Acordaron dar una misma versión, que no era verdad. Engañar, defraudar. Acordaron guardar la apariencia de piedad, ser desleales a su propia iglesia. Eso acordaron juntos. Esto fue de lo más atrevido y menospreciable. Usar la confianza, el amor y la unión de la pareja para pecar. Éxodo 23:1 dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ni siquiera está previsto que usted se concierte con un creyente para ser testigo falso. Estamos hablando de un yugo desigual. No se puede concertar con el impío para ser testigo falso. Es un principio. No debemos acordar pecar con nadie en ningún pecado. No solo en virtud del pecado mismo, ya pecar es malo, sino del agravante del pecado, de la premeditación. Cuando uno peca, así no lo haya premeditado, es malo.
pero pecar por premeditación agrava el pecado. La unión matrimonial no puede convertirse en unión para el mal, ni para desafiar a Dios. Desde planear, concertarse para mentir, para estafar, para usar una metodología pecaminosa, por ejemplo, hasta grandes males, un cónyuge creyente no puede acompañar a su pareja ni al pecado ni al infierno por desafiar a Dios. Dar la aprobación a un acto pecaminoso es ya pecaminoso, pero aprobarlo y hacerlo es aún peor. No solo por las graves consecuencias que esto trae para la pareja, para el creyente mismo y hasta para terceros. Abraham, en su debilidad pecaminosa, puso en riesgo a su propia esposa, pero también puso a Abimelech, rey de Gerar, en riesgo. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Ve? Concertarse con la pareja, pecar, no solo es malo para cada individuo, marido y mujer, es malo para la pareja. Imagínense la esposa creyente o el esposo creyente que le dice a su esposa: acordemos pecar, pero después dice: mi amor, es hora del devocional. La otra o el otro con razón le va a decir: hipócrita. Conozco personas peores mejor que usted. Al menos no usan la Biblia, ¿ya?, para calmar su conciencia. Pero no solo eso, siempre hay un tercero perjudicado, porque si usted está concertando con la pareja, está concertando ¿para qué? Para pecar contra alguien. ¿Sí ve lo que le dice Dios a Abraham? Vas a morir. Perdón, a Abimelech, vas a morir. ¿Por qué? De una mujer que no es su esposa. ¿Y qué dice Abimelech? Pero yo ni sabía. Yo le pregunté a ese hombre, él dijo: es mi hermana. Mira hasta dónde lleva el pecado, a lastimar a terceros, hermanos. ¿Cómo lo soportará usted en pareja si fruto del pecado en pareja un tercero resulta eliminado, perjudicado por lo que hizo una pareja? Tercer principio: el cónyuge creyente jamás debe encubrir u ocultar pecados que por su naturaleza escandalosa o criminal deben ser puestos en evidencia. Disculpará los títulos largos, hermanos, pero no pude sintetizar. Hablo del cónyuge creyente, del que se espera a luz, jamás debe encubrir u ocultar pecados que por su naturaleza escandalosa o criminal deben ser puestos en evidencia. Mire, aquí vamos un paso más. Puede ser que un cónyuge sensible no apruebe lo que su cónyuge pecador va a hacer o está haciendo. Puede ser que el cónyuge creyente no acuerde pecar con su pareja, pero puede ser que el cónyuge creyente omita poner en evidencia pecados que deben ser sacados a la luz. ¿Ve? ¿Nota la progresión? Pues el que llega: yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Yo no estoy participando. De acuerdo. Pero me callo en cosas que deben ser puestas a la luz. Aquí déjeme explicarlo. Cubrir y encubrir no es lo mismo en la Biblia. La palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El encubrimiento, por eso se usa esa palabra, encubrir, tiene la idea de ocultar algo que sí debe ser cubierto. Usted cubre algo que debe ser cubierto. Usted encubre algo que no debe ser cubierto. ¿Nota la diferencia? Usted cubre algo que debe ser cubierto. Usted se vistió hoy, ¿no? Está cubriendo algo
que debe ser cubierto. Encubrir es cubrir algo que no debe ser cubierto, y ese es el pecado. El amor cubrirá multitud de pecados, hermanos, sí. En la vida de pareja hay pecados que se pueden y se deben cubrir. Sí, hermanos. No solo que se pueden, sino que se deben cubrir. Bueno, hermanos, agradecemos a nuestras esposas que no vivan pidiendo consejería para decir: mi esposo me gritó, me habló descortésmente. ¿Es un pecado? Por supuesto, dice la Biblia, ni gritería, y dice la Biblia que sin aspereza. Y generalmente, esposos y esposas, ¿qué hacemos con ese pecado? Depende, ¿no? Si fue muy... te le confronta, arregla eso junto con su... quedó ahí, ¿verdad? No hay problema, no hubo ningún principio, no dijimos mentiras, lo pudimos resolver, pedimos perdón a Dios, etc. Por eso digo que en la vida de pareja hay pecados que se pueden y se deben cubrir, se deben. En la vida matrimonial el amor va a pasar por alto algunos pecados, debilidades. El amor va a hacer que no le respondamos al otro como merecería su acción, sino que perdonamos, cosas así. En los matrimonios hay indiscreciones que se pueden y se deben cubrir con amor. Estos son los pecados o debilidades cuya naturaleza puede resolverse personalmente sin repercusiones graves si así se hace, sin que se tengan que pasar por encima de principios bíblicos como la justicia, lo legítimo, lo correcto ni lo bíblico. Está bien. Pero hay ciertos pecados cuya naturaleza escandalosa, grave, y más si son permanentes, haría que cubrirlos fuera pecado, porque estos deben ser puestos en evidencia. Mujeres cristianas han encubierto maltrato físico permanente de sus cónyuges, violencia intrafamiliar, abuso sexual de parte de sus parejas a sus hijos o hijastros. Han encubierto robos, fraudes, acciones que deberían ser puestas a la luz en honor a la justicia y por el daño hecho a terceros. Mujeres dicen: soy cristiana, debo perdonar. Sí, perdone, pero denuncie. Hay cosas que por su naturaleza, hasta la justicia de los hombres dice: no hay que callar, o si no usted es cómplice. La justicia de los hombres. El asunto es, yo no hablo, hermanos, que por cada caso usted deba ventilar de la peor manera. Vamos a suponer que cualquiera de estas cosas ha pasado permanentemente o en el hogar, cualquier cosa que sea. Nadie está diciendo que la deba ventilar de la peor manera, sin misericordia, que lo deba hablar con cualquier persona sin algún método prudente. No, usted puede hacer todo eso con prudencia, con misericordia, con firmeza, pero puede hacerlo. El punto es que el encubrir lo que debería ser sacado a la luz, manteniéndolo en secreto, hará que se pase por encima de principios bíblicos de honestidad, del bien común, y donde generalmente quien peca, como se le encubre el pecado, no tiene ninguna vía para recuperarse. Cosas deben ser puestas en evidencia y hasta en casos en conocimiento de las autoridades. Los pastores tenemos el secreto de confesión, pero nunca es absoluto. ¿Ya? Nunca. Pues una persona que me contaba que su hija le maltrataba. Llegó un momento, le dije: hermana, no está bien. Hable, razone, hice lo que podía. Después llegó una vez alterada al culto y dijo: tuve que salirme corriendo porque mi hija ya me sacó un cuchillo. Le dije: vea, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo me vuelvo a enterar de eso y yo mismo voy a ir a una comisaría de familia a poner esto en evidencia. Pues, ¿qué hizo la hermana? Prefirió no volverme a decir nada, aunque siguió siendo maltratada. ¿Quién pecó?
Pues bueno, la hija, ¿verdad? Abusiva. Pero ella, porque el amor le nubló, hizo que no cubriera, sino encubriera. ¿Y sabe qué? Y los pastores debemos hacer exactamente eso, porque el día de mañana esa mujer es muerta. Sabiéndolo yo tengo responsabilidad en eso. Tengo un buen amigo pastor, gloria a Dios, tiene sabiduría. Una vez después de mucho tiempo la esposa le llama y le dice, mira, mi esposo, que era miembro de la iglesia, diácono de la iglesia, quizás dijo, él ha venido abusando sexualmente de las hijas. El pastor dijo, muy bien, llámelo por favor. ¿A qué horas paso por usted para dejarlo en la estación de la policía? Pero yo con esto no me muero aquí. Es lo correcto. Hay cosas que deben ser sacadas a la luz. Hermanos, piense. Ahí estaba diciendo que Ananías, que Zafira, hiciera una reunión de asamblea para decir mi marido hizo esto, pero hermanos, al menos debió decir, esposo, eso no, igual lo voy a hacer. Hermanos, tuvo la oportunidad del cielo. Vendiste en tanto la heredad, ella hubiera podido decir, no, la verdad es que hemos pecado en familia, mi esposo hizo esto. ¿Usted cree que los apóstoles hubieran actuado imprudentemente? No. Hubieran dado un tratamiento a la viuda, porque el hombre murió ese día. Y aquí le doy un agravante en este contexto. El agravante está porque estoy partiendo que el que hace un pecado es el no creyente y el que lo encubre es un creyente. El agravante es el que nos presenta el cuadro de Ananías y Zafira, cuando el que peca es miembro de la iglesia y el que lo encubre también. Ya está muy mal que usted se ponga del lado de un no creyente para desafiar a Cristo, como para que se ponga del lado de un creyente para desafiar a Cristo o el Evangelio, o para encubrirse pecaminosamente cosas, parejas que se han confesado cristianas. El caso de Ananías y Zafira es grave, castigado con la pena capital por todo ese agravante, no solo por mentir, no solo por robar, por desechar el momento de su arrepentimiento, sino por defraudar a una iglesia local conjuntamente. Cónyuges en iglesias han encubierto en iglesias, cónyuges que se confiesan ambos creyentes, han encubierto en iglesias inmoralidades de sus parejas. La hermana sabe que su esposo creyente o el hermano sabe que su esposa creyente se está metiendo inmoralmente allí y mire, no dice nada. Que su cónyuge está robando en las arcas de la iglesia, conductas constantes inapropiadas. La mujer dice, yo sí me he dado cuenta. El esposo dice, yo me he dado cuenta. Sin ir tan lejos, cónyuges, y sin ponerlo tan grave, cónyuges que se confiesan cristianos se estimulan al pecado, se afirman en sus pecados, comprueban que su lealtad no es para con Dios, sino para con sus cónyuges. Cuando una pareja, por ejemplo, cristiana, acuerda transgredir el día del Señor, mi amor, ¿por qué no paseamos el lunes festivo? Sí, paseamos desde el domingo. Eso nos vemos un capítulo de los singles y ahí igualamos, ¿verdad? Si no pasara en esta iglesia, no estaría diciendo esto. Tiene que tener pantalones para decirle a su esposa o a su esposo, no vayamos a la iglesia hoy. Quedémonos descansando. Cuando ambos se conciertan para hacer un desplante a la iglesia, como ya nos ha pasado, ¿verdad? Se usan los matrimonios para hacerle daño a la iglesia, para sostener una mentira o para crear cierto ambiente dentro de la iglesia, ¿sí? Hagamos esto para presionar a ver si. Entonces usted, ¿sí? Es un agravante cuando un cónyuge le conviene la debilidad pecaminosa del otro y el otro la aprovecha. Imagínese una mujer que no quiera leer la Biblia y el esposo que le falte
ánimo como líder de familia, ambos cristianos. ¿Sí ve? Ella dice, leer la Biblia, qué jartera. Y cuando ve venir a su esposo, dice, ojalá no esté diciendo, vamos al devocional. No. ¿Sí ve lo que está pensando? A ella le conviene eso. Y el esposo, que es un líder que dice, ojalá ya no esté pensando que voy a convocar al devocional. ¿Qué tal la esposa me diga, mi amor, no hemos hecho el devocional? Me hace devolverme por la Biblia, yo iba para el televisor, así que ojalá no me diga nada, porque yo no quiero. Y entonces, mire, a él le conviene el pecado de ella, a ella le conviene el pecado de él, y mire, se concertan en pecar. Por eso hay muchos hoy debilitados y otros duermen. Hoy bajo la palabra indisposición se cubre cualquier pecado en pareja, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Mi esposa estaba indispuesta. ¿Y usted se quedó cuidándole la indisposición? Enséñeme cómo hacer eso, por favor. ¿Cómo se le cuida la indisposición a alguien? No se concerte para hacer el mal. Si su cónyuge se pone del lado para desafiar a Dios, anímelo, exhórtelo, ayúdelo, pero nunca se ponga de su lado para desafiar a Dios. Si usted se solidariza en el pecado con su cónyuge, Dios lo solidariza cuando venga y lo visite en juicio. Se supone que en el matrimonio, si mi cónyuge es débil en algo, yo debo ser su fortaleza allí, no su cómplice, contristando al espíritu. Hermanos, yo entiendo, son días de enfermedades. Yo también he criado hijos. Me he enfermado y he tenido esposa enferma, hasta hospitalizada, y hasta hospitalizada los días del Señor. Pero hoy es el día cuando si uno se enferma, todos nos quedamos cuidándole el dolor de cabeza a uno, porque nos conviene el pecado o la debilidad del otro. A veces es necesario hacer eso, pero a veces no. Debemos ser fuertes donde otros son débiles. Y en eso se comprueba que la lealtad de unos es más hacia su esposo que hacia Cristo. Yo le recuerdo algo, querido hermano. La profesión de fe es individual. El bautismo es individual. La membresía es individual. Las ofrendas espirituales son de carácter voluntario e individual. Las responsabilidades son individuales, como el juicio final es individual. Aquí gente dice, yo me quiero bautizar, pero es que estoy esperando a mi cónyuge. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? Ay, yo quiero ser miembro de la iglesia, pero es que mi esposa tiene una debilidad, entonces hasta que ella no la subsane, yo seré. Si su cónyuge no quiere bautizarse, no quiere ser miembro de la iglesia, ¿por qué usted se pondrá del lado de él para desafiar a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que usted dijo hasta el cielo o hasta el infierno? Ore, ayude, pastoree, haga lo que tenga que hacer, pero en esto hay responsabilidad individual. Hermanos, yo no puedo orar por mi familia de forma que ellos no necesiten la oración. Yo oro por ellos, pero ellos deben orar al Señor. Y en eso están solos, en ese sentido. Yo estoy con ellos en un sentido, pero ellos están solos delante de Dios en eso. Yo puedo observar externamente el día del Señor con mi familia, pero todavía ellos, cada uno de ellos está individualmente delante de Dios en ellos, en esto. Yo no puedo guardar el día del Señor de tal forma que los cubra a ellos. No. Así que no haga esto, por favor, porque un cónyuge se excusa de no servir al Señor por su cónyuge, de no ser bautizado por su cónyuge, de no ser miembro por su cónyuge, de no poner los dones al servicio de la iglesia o congregarse por esperar a su cónyuge. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué, le digo yo? ¿Esperar qué? Si usted no sabe el tiempo, usted no sabe siquiera que Él vendrá a Cristo. Usted no lo sabe. Le recuerdo el triste fin
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le dijo: ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Parece irónico este comentario, pero no lo es. Pero parece. Los jóvenes sacaron a esta mujer y la sepultaron junto a su marido. Junto a su marido. ¿Quieres estar junto a él? En lo bueno, en lo malo, en lo lícito y en lo pecaminoso. Muy bien, esa es tu suerte. Yo hubiera querido que el texto hubiera dicho: y fue muerta esta mujer y fue recogida a su pueblo. Si usted, como creyente, como quien tiene la obra de regeneración en su alma, la habitación del Espíritu, la influencia de la palabra, el poder de Cristo, el ejemplo de Cristo, ha pecado, poniéndose al lado del pecado de su cónyuge, por su amor desmedido, desordenado hacia su cónyuge, o por conveniencias, porque le conviene el pecado de su cónyuge, usted debe arrepentirse esta mañana, renovar sus compromisos delante del Señor, apartarse del pecado y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para ser un cónyuge de ayuda idónea y no un cómplice para la maldad. Pero quiero dedicarle este minuto al cónyuge no creyente. Yo le animo a arrepentirse. Ya es un gran problema que usted no está en Cristo, usted no es regenerado. Si usted no está en Cristo, en esta vida no estará con Él para la eternidad. Pero también considere esto: su condición no regenerada es un peso para su pareja creyente. Si usted le pregunta, querido cónyuge no creyente, si usted le pregunta a su pareja creyente, ¿cuál es el motivo más grande de su tristeza? Estoy seguro que ese hombre creyente o esa mujer creyente le dirá que tú no estés en Cristo. No le va a decir que no me has sacado a pasear, que no me has dado vacaciones, que no me has hecho esto. No. Querido no creyente, usted es el peso más duro que su pareja lleva en su corazón. Esa persona creyente con la que usted convive le ha mostrado las manos de Cristo por muchos años. Es la misericordia de Dios hacia usted, no cerrando la vía por la que usted puede pasar para que considere el Evangelio de la salvación. No sea necio. Un cónyuge creyente es una gran bendición si usted cree. De lo contrario, será un agravante el día de su juicio, porque no a todas las personas se les pone al lado permanentemente un individuo que les recuerde su necesidad de Jesucristo. Aun si usted hace la vida de ese creyente miserable todo el tiempo, de lo que se debe arrepentir, porque el Dios de su cónyuge creyente es un Dios celoso. Usted no solo tendrá a Dios personalmente en contra, sino que se le agravará el hecho que le está dando un maltrato a alguien por el que Cristo dio su vida en la cruz. No haga eso, Nabal. No haga eso. El que toca a un creyente
Chuza, la niña del ojo de Dios. Conviértase al Señor, pida perdón de sus pecados, la transformación de su ser interior. Yo no estaría predicando eso si usted ya hubiera venido a Cristo. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos.